Ella es Sandra Vilardi y esto es Visionarios. Como periodista, llevo muchos años conociendo historias de profesores y pocas veces he visto personas como Sandra, a quien conocí por sus investigaciones. En la academia es difícil sacar el conocimiento de los salones y laboratorios y llevarlo a las regiones, a la sociedad. Pero al profundizar en el trabajo de Sandra, descubrí que es una mujer capaz de hablar y tender puentes entre la academia, la sociedad, las regiones y más aún, sabe escuchar a la Ciénaga Grande de Santa Marta, el lugar que ha marcado su vida. ¿Pero qué pasó para que Sandra pudiera hablar el mismo lenguaje del agua? ¿Para que entendiera lo que dicen el viento, los manglares y los pájaros? La historia empezó en unas vacaciones de Sandra, cuando apenas era una niña. Yo tengo dos recuerdos muy importantes en mi vida. El primero es estar montada en una chalupa yendo por el río Magdalena hacia el banco. Mi padre es de allá y fui cuando iba cumpliendo 2 años. Un recuerdo mágico fue ver los peces saltando a la canoa y fue como una conexión desde muy pequeña con el agua. El segundo recuerdo, tendría 8 años y viajaba mucho a Barranquilla en mis vacaciones. Y viajábamos de Barranquilla a Santa Marta y pasábamos por el bosque de Manglar Muerto. Yo soy de la época de los muñequitos animados y cuando pasaba por esa carretera me sentía como en esa referencia del bosque tenebroso de Scooby-Doo. Eran los árboles fantasmagóricos, era el olor a podrido. Y en ese tiempo yo no sabía que todo eso era debido a la carretera. ¿Por qué esta carretera es tan importante para Sandra? Ya vamos a explicar eso. Por ahora vamos a su casa en Bogotá en los 80s, cuando miraba con fervor a Naturalia, las aventuras de Jacques Cousteau, el Calipso y sus expediciones en el Amazonas y el Caribe. Y ahí creo que se despertó mi pasión científica. Cuando me preguntaban qué quería ser cuando grande, yo dije, quiero ser bióloga marina. Sí, bióloga marina. ¿Y por qué no pudo ser de otra manera? Porque Sandra viene de eso que llaman la cultura anfibia. Sus abuelos vivieron en los extremos de la depresión momposina. Eran familias ganaderas que se movían entre las aguas altas y las aguas bajas. Su abuelo le contó historias del río Magdalena y la Ciénaga. Conoció los manatíes y para ella fue la intersección entre esos dos mundos. De a poco, su búsqueda personal, la misma de su familia, casi sin darse cuenta, se volvió una obsesión que marcaría su carrera. En esa época, Sandra ya sabía que la Ciénaga era un ecosistema en crisis. ¿Cuándo empezó la crisis? Esta es la carretera que va desde Santa Marta y Ciénaga hasta Barranquilla. Se empezó a construir a mediados de los 50. La Ciénaga es el delta del río Magdalena y alimentaba el bosque de manglar más grande del Caribe colombiano. La carretera interrumpió el flujo del agua del río Magdalena que llegaba del mar y el flujo del agua del mar que entraba hacia el delta. Una catástrofe ambiental. En los años 50 estábamos hablando de más o menos unos 50.000 kilómetros cuadrados de bosque de manglar y para la época de los años 80, mediados de los 80, el manglar se había reducido casi a la mitad. La pérdida del bosque de manglar generó unos efectos no solamente ecológicos muy graves por la pérdida de hábitat, sino también generó una pérdida de condiciones económicas y sociales para los habitantes de la Ciénaga que dependían de todos esos procesos asociados a la pesca, a la calidad del agua, a la circulación del agua. Regresemos con Sandra y su llegada a Santa Marta. A los 20 años se instaló para terminar su carrera de bióloga marina. Se reencontró con los manatíes, trabajó con ellos en la isla de Salamanca. Sandra llegó justo en el boom del primer proyecto de rehabilitación de la Ciénaga, financiado por el Banco Mundial para restaurar los humedales. Viajó a España y sin importar dónde estuviera, la Ciénaga iba con ella. Hizo su maestría y regresó a Colombia en 2004. Trabajó con la Universidad del Magdalena y el Instituto de Investigaciones Tropicales en la recuperación de manglares. En 2005 viajó nuevamente a Madrid cuando consiguió una beca doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid.
Llego a Madrid y allí en la universidad me encuentro con el Laboratorio de Sistemas Socioecológicos, un laboratorio que ha empezado a trabajar con el marco de la evaluación de ecosistemas del milenio, que es un marco en el que se relaciona el bienestar humano con esas contribuciones de la biodiversidad para mantener ese bienestar humano. Porque la violencia estaba determinando no solamente el bienestar de los pobladores, sino también toda esa capacidad científica que se había desarrollado allí. Este marco conceptual que logré desarrollar en mi tesis me permitió muchas cosas, entre ellas poder escuchar más y mejor a la gente y poder conectar ese conocimiento de las personas con el conocimiento científico. El aporte del conocimiento ancestral que mantiene uno, que esos son uno de los errores que han cometido la mayoría tanto de universidades como del mismo gobierno, que desconocen los conocimientos ancestrales. Nosotros no estamos en contra de los conocimientos científicos, pero que en todos estos procesos se deben articular las dos cosas. Sandra vivió con los pescadores y eso fue lo que cambió completamente la forma de ver desde la ciencia a esta ciénaga, porque ella la veía con ojos de pescador y más aún con unos ojos de mujer, porque aunque es la ciénaga y es femenino, siempre ha sido visto desde solo de los ojos de pescadores o de los ojos de un biólogo, de un científico, de un experto, no desde una sensibilidad de mujer o desde lo femenino. No, esto aún no termina. Falta parte de la historia. Sandra salió de Santa Marta por razones de seguridad y llegó a Bogotá al Instituto Humboldt en 2013. Ni siquiera las amenazas la alejaron de su búsqueda, de su investigación de vida. Allí coordinó el proceso de los insumos para la delimitación de humedales. Ese fue un aporte importantísimo para entender a Colombia como país de humedales y como una cultura anfibia. Luego, en 2017, la Corte Constitucional la buscó como perita en el proceso de la tutela del Arroyo Bruno en el Cerrejón. Con algunos de sus conceptos y en una histórica resolución, la Corte creó una jurisprudencia a nivel mundial para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su vulnerabilidad de las crisis climáticas. Yo creo que en estos momentos de crisis planetaria, de crisis climática, de biodiversidad, la ciencia tiene el deber y la responsabilidad social de orientar la toma de decisiones políticas y económicas. Veo a Sandra ahí metida de cabeza en su lucha con la gente, con los pobladores, tratar de mejorar las condiciones de vida de la población palajítica. Ha sido duro para ella, pero a la vez reconfortante. Es una mujer comprometida con el medio ambiente y con su entorno, una luchadora. ¿A dónde más nos lleva la persistencia de Sandra? ¿A la búsqueda del equilibrio del hombre con la naturaleza? Desde el 2019 es docente e investigadora de la Universidad de los Andes. En 2018 llegó a dirigir el programa Parques Naturales Como Vamos, una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que agrupa áreas protegidas. Fue viceministra de Medio Ambiente entre el 2022 y 2023. Sandra siempre ha estado comprometida con la Ciénaga de Santa Marta, trabajando con sus habitantes, con visiones diferentes y más complejas que integran la biodiversidad con el bienestar de la gente. Es su reivindicación como científica y académica. Creo que los científicos debemos formarnos en otro tipo de habilidades de comunicación, de diplomacia científica, para que esa información que nos ha costado tanto obtener pueda tener mayor utilidad. En este momento de crisis necesitamos como sociedad a la ciencia, a una ciencia dialogante, propositiva, crítica, pero que también genere las alertas y las alarmas que necesitamos, pero sobre todo que ayude a resolver, que ayude a generar soluciones. Al final, Sandra siempre ha hecho lo que más le gusta. Lo descubrió en sus vacaciones de niña. Lo supo cuando se aventuró con Cousteau y el calipso, cuando conoció a los manatíes. Su vida es su conocimiento,
y su conocimiento ha ayudado a que la ciénaga y nuestro mundo, ¿por qué no?, quizás sea más amable con quienes lo habitamos.